7:48, vamos a Chile. Desde Santiago está Mario Antonio Guzmán. Mario, buenos días, bienvenido desde Caracas para toda América. Eduardo, muy buenos días, un gusto volver a contactarme contigo y con toda tu audiencia. Bueno, ¿qué está pasando en Chile con los incendios? Lamentablemente llevamos en 24 fallecidos, las llamas han arrasado más de 250.000 hectáreas en 3 regiones de nuestro país. Estamos hablando de la zona centro-sur de nuestro territorio y como tú lo pones y lo ven ahí ustedes en las imágenes, lo que se ha visto en realidad a ratos han aparecido escenas dantescas, especialmente entre viernes y sábado y algunas situaciones que se han vuelto a repetir en las últimas horas. Hay detenidos, pero aquí comienzan a hacerse las preguntas. Nuestra industria forestal, esta decisión de cambiar el bosque nativo por el denominado bosque industrial, que es solo pino y eucaliptus, no fue también una de las razones de generar un verdadero polvorín, pero además el cambio climático, el calentamiento global, sencillamente está empezando a pasar su primera cuenta en Chile, una zona que ha vivido de la industria forestal, pueblos, ciudades, que se han desarrollado a través de esta industria, pero al parecer no se había tomado en cuenta estos factores, cuando el clima, cuando además la sequía, pero además las altas temperaturas y los vientos sencillamente se unen para generar esta situación. Lo que sí se ha visto a un gobierno que ha logrado responder a esta emergencia, el presidente suspendió sus vacaciones que iba a iniciar la semana pasada por estar en el lugar, y hoy se despliegan miles de personas, también fuerzas policiales y de emergencia para poder contener estas llamas. No es solo un punto, son más de 250 incendios simultáneos que a esta hora azotan al menos a 4 regiones del centro-sur del país, como te contaba, Eduardo. Wow. ¿Cómo ordenar la ubicación de las pérdidas directas o indirectas que esto genera? Ordenémoslas por lo importante, 24 vidas que ya no tenemos, personas que sencillamente nos dejaron, algunos combatiendo el fuego, por ejemplo el caso de una bombera, a partir de los días más difíciles de la semana que recién pasó, también personas que sencillamente por querer quedarse con lo más cercano, por querer cuidar sus cosas materiales, no abandonaron cuando se implementó un sistema de alarma que acá lo hemos ido construyendo también a punta de ejercicios. Son alarmas que suenan en los teléfonos, que todo esto provino desde el 27 de febrero del 2010, cuando, recordemos, también hubo una falla técnica para anunciar un tsunami. Bueno, eso se ha ido dando. Podríamos decir que la tragedia podría ser mayor, Eduardo, pero sencillamente, y aquí también hay que ser noble, también la empresa forestal, las empresas forestales han aportado con brigadas, con recursos, con especialmente recursos aéreos y brigadistas, y a pesar de todo eso, a pesar de sentirnos quizás un poco más preparados de lo que había pasado, por ejemplo, el 2014 en los cerros de Valparaíso, el 2017 también en la zona centro-sur, nuevamente el fuego, y en este caso la rapidez de su propagación sencillamente deja al ser humano en la misma condición de siempre, frente a la naturaleza, indemne, sin poder responder quizás rápidamente, y con estas imágenes que nos han llamado tanto la atención. Sobre dinero podríamos estar ya hablando por sobre los 600 millones de dólares de pérdidas, pero sobre las pérdidas materiales que significan la historia de personas, estamos hablando de pueblos, por ejemplo, el de Purén, total y absolutamente arrasado, casas que ya no existen, que ya no están, zonas que para algunos parecen zonas de guerra, y es lamentable porque aquí no existió ninguna controversia humana para llegar a esa situación, sino que sencillamente el fuego ha demostrado que tiene una capacidad destructiva impresionante, junto con el cambio climático y junto también con esta serie de factores que te enunciaba al principio. Increíble, Mario Antonio. Incluso leemos en el Mercurio, aparece la fotografía de una vaca y dice: animales, las otras víctimas del fuego. El fuego, bueno, lo arrasa todo, ¿no? Exacto, y han sido también los animales domésticos, los animales que se utilizan para la faena,
los que han sufrido aquello, también los animales silvestres, los pocos que quedan en el bosque artificial, como se le denomina a estas plantaciones industriales de pino y eucaliptus, y también el bosque nativo, podríamos decir. Hay zonas que sencillamente van a estar por años, por décadas tratando de recuperarse, porque cuando se arrasa el bosque nativo, sencillamente la naturaleza se demora lo que se demora, me decía alguna vez un experto en materia forestal, y eso también, cuantificarlo en el día de hoy es más o menos difícil, pero esas son las cifras que se ha manejado, en donde además el gobierno ha tomado medidas estrictas, por ejemplo, ahora en la compra de combustible. Hay 8 personas ya formalizadas, 8 personas imputadas en la justicia, pero para algunos es muy difícil solo adjudicarle a esa casi docena de personas la responsabilidad de todos estos incendios. Aquí hay una combinación para algunos aún extraña, hay dudas y sospechas sobre quién inició los incendios, pero lo peor, que cuando alguien lo explica, por ejemplo, no, es que yo estaba soldando mi portón, no, es que yo estaba haciendo un trabajo doméstico sencillamente, bueno, esa quizás no intuición o no responsabilidad de dónde estaba haciendo ese trabajo, derivó de un incendio que ha arrasado lugares completos, y ahí es donde viene la pregunta de la intencionalidad. Para algunos aquí hay personas sencillamente malévolas, podríamos decirlo así, en fácil, que están incendiando, que están llevando fuego a estas zonas. Y por lo mismo la restricción del porte de combustible, de la compra de combustible en las zonas que están en alerta ya está vigente, y se ha pedido también el ejercicio de los militares, porque al decretarse zona de catástrofe también los militares tienen jurisdicción para que eso se fiscalice y no hayan personas comprando combustible como si fuese comprar una harina pan, como ustedes lo conocen allá en Venezuela. Así es. Oye, Mario Antonio Guzmán, tú siempre tan entregado, tan dispuesto, tan profesional, extraordinario reporte sobre este dolorosísimo tema. Y yo te escuchaba y yo decía, todos los días hay que darle gracias a Dios, porque tú describías estas 24 muertes, que ojalá la cifra se quede allí, que ya es bastante lamentable, y pensaba también lo que está pasando en Turquía, donde ya se habla de cerca de 4.000 muertos. Es decir, que qué vulnerables somos, definitivamente. Mario, un gran abrazo. Exacto. Y Dime. Chile ha aprendido de aquello, y por lo mismo te decía, por ejemplo, en tema de los terremotos, acá hay una ley sísmica para la construcción, porque no queremos repetir lamentablemente esas imágenes de Turquía. Veremos si va a haber una ley para que la industria forestal y también este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Un gran abrazo para ustedes, y nosotros seguimos reporteando lo que está sucediendo, y encantado de informarles cuando ustedes lo necesiten. Gracias, Mario Antonio Guzmán. Cuando yo te escuchaba también pensaba en los sismos, que bueno, es algo muy pertinente a la vida de los chilenos. Mario Antonio Guzmán desde Santiago. Volveremos.